Redland Comic, YouTube. Bienvenidos a un nuevo video de Redland Comics, soy Sneaky Fox y en esta oportunidad vamos a descubrir quién es Rachel Roth alias Raven. You're welcome. Origen. Creado por el escritor Mark Wolfman y el artista George Pérez, Raven tuvo su debut en 1980 en el título DC Comics Present número 26, donde presentaron a los New Teen Titans. Siendo mitad demonio por parte de su padre Trigon y mitad humana por parte de su madre Arela, Raven es una empática que puede manipular la oscuridad, proyectarse astralmente y teletransportarse a través del control de su alma yo. Ella es uno de los miembros fundadores de los Teen Titans y ha tomado el alias de Rachel Roth como un falso nombre civil. Diferentes versiones. Raven es la hija del demonio interdimensional Trigon y la humana de Gotham City Angela Roth, conocida como Arela. Raven creció en una dimensión alternativa llamada Azarat con habitantes pacifistas cuyo líder espiritual era el místico Azar, quien le enseñó a controlar sus emociones para suprimir sus poderes demoníacos heredados. Este entrenamiento se dio porque se temía que si Raven alguna vez sentía alguna emoción fuerte, podría despertar la energía demoníaca heredada de su padre. Raven se separó de su madre hasta que la muerte de Azar los unió, provocando que Arela continúe su educación y crianza y donde Raven conoce a su padre cara a cara por primera vez. Tras cumplir 18 años, Raven descubre que Trigon planea llegar a su dimensión por lo que juró detenerlo. Inicialmente acudió a la Justice League en busca de ayuda, pero fue rechazada tras el consejo de Satana, quien percibió su ascendencia demoníaca, situación que la llevó a reformar a los Teen Titans como los New Teen Titans para luchar contra su padre. El equipo consistió en Robin, Kid Flash, Wonder Girl, Starfire, Cyborg y Beast Boy. Cuando Trigon capturó a su hija Raven y la llevó a su dimensión, los Titans se enfrentaron a él derrotándolo y capturándolo en una prisión interdimensional con la ayuda de Arela, quien se quedó en la puerta interdimensional como el guardián de Trigon. A pesar de esto, Raven siguió teniendo una conexión con su padre y durante un tiempo perdió el control en situaciones estresantes, pero logró recuperarse antes de que su padre pudiera afirmarse. Eventualmente, Trigon escapó de su prisión y viajó a la Tierra controlando a Raven y destruyendo Azarat en el proceso. Fue allí cuando los Titans fueron manipulados para matar a Raven, provocando que las almas de Azarat la posean y la usen como un canal para matar a Trigon. Luego de esta gran batalla, Raven se levantó de las cenizas purgada del mal de Trigon y desapareció. Años más tarde, como resultado de la derrota de Trigon, Raven fue libre de experimentar emociones por primera vez en su vida, a la vez que descubrió que podía controlar las emociones de los demás. Durante los eventos de Titan Hunt, Raven fue poseída por almas malvadas, convirtiéndose en una doble malvada como su padre, situación que provocó que su madre Arela y Danny Chase utilicen el poder del alma de Azar para limpiar a Raven, pero provocó el sacrificio de ambos que unieron sus almas para convertirse en Phantasm. Estos eventos dieron pie a la Raven malvada, una versión poseída por su conciencia negativa que intentaba implantar la semilla de Trigon en diferentes cuerpos, siendo Starfire una de sus víctimas durante su boda con Nightwing. Sin embargo, en lugar de corromperla, ella realmente implantó el alma positiva de Raven. Con ayuda de los Titans, la Raven malvada quedó reducida a cenizas y la esencia positiva de Raven recibió un nuevo cuerpo de espíritu dorado que estaba completamente libre de la influencia demoníaca de su padre. Más tarde, Raven reveló que la implantación de su alma en Starfire fue su plan para deshacerse de su alma demoníaca de una vez por todas. Durante la etapa llamada renacimiento del personaje, el espíritu de Raven fue atrapado en el cuerpo de un adolescente por una secta de la Iglesia de Sangre hasta que la nueva formación de los Teen Titans descubrió que esta hermandad de sangre adoraba al padre de Raven, Trigon, y los detuvieron. Desde entonces, Raven se unió al equipo y tomó la identidad de Rachel Roth, utilizando el apellido original de su madre y desarrollando sentimientos románticos por su compañero Garfield Logan, alias Beast Boy. En la etapa de los 52 y posteriormente en un año después, Raven tuvo idas y vueltas en el equipo de los Titans hasta que decide buscar su oportunidad de asistir a la escuela secundaria y experimentar una etapa en su vida que nunca pudo tener. De esta forma, protagoniza una miniserie de 5 números escrita por Mark Wolfman con arte de Damian Scott. Durante los eventos de Flashpoint y el reinicio de DC en los nuevos 52, Raven debuta en el número 1 Phantom Stranger, donde aparece como una niña en un funeral que se angustia al percibir la emoción de la gente que la rodea y posteriormente es guiada hasta el portal entre la Tierra y el reino de Trigon, donde es entregada a su padre demonio. Más tarde debuta en el número 16 de Teen Titans, donde ayuda al equipo a través del control de un Beast Boy herido en una batalla del equipo contra Trigon.
Los orígenes del personaje en esta etapa son similares a los originales, con la diferencia que en esta oportunidad, cuando escapa hacia la Tierra, es capturada por el Phantom Stranger y entregada a Trigon, quien la deja en los reinos inferiores, donde posteriormente le entrega el trono y la hace reina de este mundo. En la actual etapa de Rebirth, Raven había dejado los Teen Titans y se propuso tener una vida normal en San Francisco junto a unos parientes humanos, donde intentó ocultar sus poderes hasta que Damian Wayne la recluta para formar un nuevo equipo de los Teen Titans con la misión de acabar con su abuelo Ra's al Ghul. Además, en esta nueva etapa, Raven y Kid Flash se enamoran. Poderes y habilidades. Raven es una empática capaz de sentir y manipular las emociones de los demás, aunque ha sido una de sus debilidades, ya que rodeada de mucha gente puede sentirse abrumada de tantos sentimientos. También puede manipular la oscuridad proyectando astralmente una forma de energía negra y sólida que toma la forma de un pájaro. Puede convertir su cuerpo físico en su alma yo y transportarse o teletransportarse a sí misma y a otros a una distancia limitada. Es capaz de utilizar magia y sanar a los demás, a la vez que cuenta con habilidades de telépata, pero debe tocar sus objetivos para poder practicarla. Su mayor debilidad es el uso excesivo de su poder, lo que la puede llevar a agotarse y ser incapaz incluso de moverse, tras lo cual debe descansar por varios días para recuperarse. Apariciones. Una de sus apariciones más destacadas ha sido en la serie animada de los Teen Titans, donde su popularidad creció tanto que impactó en su posterior protagonismo en los cómics. Apareció en los cortos de New Teen Titans y como miembro del equipo en la serie Teen Titan Go. También tuvo algunos cameos en la serie de DC Super Friends, DC Super Hero Girls y OK Go Let's Be Heroes. En el plano de las películas, Raven ha aparecido en las cintas animadas de Teen Titans Trouble in Tokyo, Justice League vs Teen Titans y en Teen Titans The Judas Contract. Por el lado de los videojuegos, Raven apareció como personaje jugable en Teen Titans de Game Boy Advance, Injustice Gotham Among Us, Teen Titans Go y Lego Batman 3 Beyond Gotham, a la vez que tuvo cameos en los videojuegos de Injustice 2 y DC Universe Online. Actualmente, Raven tendrá su primera aparición live action en la serie de Titans, que se estrenará el 12 de octubre de 2018 en la plataforma DC Universe y será interpretado por la actriz australiana Tegan Croft. Y estos fueron algunos datos que tal vez no conocías sobre Raven. Soy Sneaky Fox y si te gustó este video no olvides suscribirte a nuestro canal, dale like, seguí a Redland Comic en las redes sociales y no olvides visitarnos en redland.com.ar. Redland Comic, YouTube.